Termina de hacer. Tenías que hacer eso tú, solito. No vas a comer nada. Vení.
Vamos ahí. ¿Qué día es? Sábado, viernes. ¿Qué es sábado? Viernes. Vamos ahí, chicos, vamos ahí. Vamos a echar una cerveza. Tengo tiempo porque me quiero echar una cerveza. Te invita. Lo compraba una cajita de Zulia. O de Martel, la holandesa, ¿te acuerdas? La que yo compré otro día. Bueno, el otro día, hace como 2 años. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Martel, ¿cómo era la que era? Apaga el micrófono.
Doctor Ludwig, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Me puede confirmar, por favor? Se escucha. Buenas noches, sí se lo escucha. Genial. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Consultoría Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida a este diplomado en Imagenología Radiodiagnóstico Médica. Esta noche se va a tocar el módulo número 1, que es Principios y Terminología en Estudios de Imagen. A cargo de la ponencia está el doctor Ludwig Edwin Fernández Fabián desde Bolivia. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo podrán realizar al finalizar la exposición del doctor. Y aquellos participantes que aún desean inscribirse en el diplomado, o ya sea en este módulo, aún lo pueden solicitar a través de los números que estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al doctor. Adelante, doctor Ludwig. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. El día de hoy vamos a llevar a cabo lo que es principios y terminología en estudios de imagen, ¿no? Fundamental para comprender, así como también vamos a apreciar los diferentes dispositivos, equipos médicos que tenemos hoy a disposición para poder, más que todo, darle un enfoque diagnóstico, ¿no? A nuestros pacientes, así como también poder iniciar y correlacionar con la clínica, ¿no? Más que todo lo que nos interesa. Muchas veces estamos mal acostumbrados al de constantemente enviar radiología, ecografía, sin tener un fundamento clínico, y es lo que necesitamos, ¿no? Saber poder comprender, entender, para poder relacionarlo con lo que es la imagenología. Muy bien, por favor, me confirman si se puede visualizar lo que es la presentación. Sí, doctor, correcto. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces iniciamos con este curso el día de hoy. Bueno, entonces, primero hay que entender que la imagenología médica, ¿no? Es una disciplina prácticamente que utiliza diversas tecnologías correspondientes al cuerpo humano. Y posteriormente también para realizar un seguimiento en el tratamiento de nuestros pacientes. Hay que entender principios sobre esto, cómo sucede, ¿no? Físicamente, cuál es la mecánica, la parte física que nos permite la apreciación de lo que es estas imágenes. Y para esto vamos a iniciar con lo que es prácticamente conceptos, primero con lo que es la imagen. Bueno, imagen prácticamente es una representación figurativa de una cosa, ¿no? Como apreciamos ahí en la imagen. Esta representación da una realidad captada a través de los sentidos, ¿no? Las imágenes prácticamente son captados por nuestra vista y permanecen ahí. O pueden luego plasmarse sobre un lienzo, ¿no? En este caso, sobre una pintura, sobre un espejo, sobre un papel. Ahí pueden también ser captadas por un lente óptico o ser reflejadas en un espejo. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos ver, apreciar una representación gráfica de nuestro cuerpo. Es de aquí de donde nace este concepto de imagen médica. Bueno, es una técnica, ¿no?
que mediante un proceso se recrea una imagen del cuerpo humano o partes de él con propósitos clínicos, ¿no? Ya sea procedimientos médicos, tratamos de revelar algún tipo de estructura en específico, diagnosticar o examinar enfermedades. Pero de igual forma, hoy en día es utilizado para la ciencia médica porque nos permite realizar investigaciones, ¿no? Estudio de la anatomía, tanto normal y la función. Entonces, al tener esta gama, ¿no? de posibilidades, entonces convierte una parte fundamental en la imagen biológica, ¿no? E incorpora lo que es la radiología en un sentido más amplio. De ahí nace técnicas, equipos que nos permiten realizar parte de radiología, endoscopía, tomografía, fotografías médicas, así como también a nivel microscópico. Entonces, de esta forma nos permite apreciar, ¿no? En el contexto clínico, donde nos permite equiparar la radiología o la imagen clínica, ¿no? Con el profesional, el cual tiene que tener esa capacidad de poder interpretar estas imágenes, ¿no? Y a su vez poder interpretarlas, ¿no? Es decir, el poder tener una comprensión, lectura de esto. De aquí nace también una de las ramas, ¿no? Muy utilizadas hoy en día, que es la radiografía de diagnóstico, ¿no? Lo cual designa los aspectos técnicos de la imagen médica y en particular la adquisición de imágenes. Y aquí nace lo que son ya profesionales, ¿no? Por ejemplo, el técnico de radiología, también conocido como técnico de rayos X o técnico superior en imagen para diagnóstico, ¿no? Esto va a depender mucho del país donde ustedes se encuentren, ya que varía en lo que va a ser la comprensión de esto y hasta el nivel, ¿no? Y esto también depende del equipo que tengamos a disposición. Prácticamente va a ser responsable de adquirir las imágenes médicas con calidad de diagnóstico. Entonces, la imagen médica lo utilizamos muchas veces para designar un conjunto de técnicas que producen imágenes de aspectos internos del cuerpo. Y lo fascinante es que no hay la necesidad de abrirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, las imágenes médicas pueden ser vistas como una solución y esto permite poder ver las propiedades que tenemos en el cuerpo humano a nivel tisular, ¿no? Y a su vez nos permite poder apreciar estructura, ¿no? Ultrasonido, que gracias a una sonda, ¿no? De presiones ultrasónicas, de rayos, de haces, van a poder permitir el reflejo del tejido, lo cual nos va a permitir mostrar la estructura interna. Y en el caso de rayos X, prácticamente de igual forma se envía una serie de ondas, la cual es captada por el tejido, ¿no? Estos rayos X como tal son absorbidos y gracias a eso se puede permitir y se puede crear lo que es la imagen. Entonces, es importante esta introducción a la imagenología, ya que a finales del siglo XIX se ha centrado en dos áreas. Se ha utilizado principalmente en la microbiología y la bioquímica, ya que gracias a esto se ha empezado a aplicar nuevos avances, pero en este caso en la física aplicada y constituía una gran incógnita lo que pasaba en el interior del cuerpo, ¿no? De pacientes vivos, ya que muchas veces llegaban con lesiones internas o con alguna lesión o enfermedad, entonces era ideal lo que es su localización, tamaño, ¿no? Especialmente en fracturas o presencia de cálculos renales. Pero pocos meses antes de terminar lo que era el siglo XIX, hablamos por el 1895, nacería el reino de la imagen, ¿no? Básicamente, en esta técnica se trata de aplicar algún tipo de energía a los tejidos y así poder medir las diferencias entre la energía aplicada y la energía absorbida por el cuerpo. Es aquí donde nace esta aplicación de los rayos X, que gracias a la diferente densidad que tenemos en nuestros tejidos, ¿no? Estos rayos son absorbidos y de esta forma se puede recrear la imagen. Y esto está dado gracias a las técnicas de imágenes que han sido utilizadas, ¿no? De forma constantes
cuando el investigador físico Röntgen descubre los rayos X aproximadamente en 1895 y posteriormente ya para el 96 Becquerel descubrieron un compuesto de uranio, ¿no? El cual podía de igual forma emitir estas radiaciones y ya prácticamente a medida de que van pasando los años se va descubriendo, ¿no? Y como ustedes ya saben, Marie Curie descubre lo que es el radio, ¿no? Y la radioactividad en base a esto. Gracias a esto, entonces, se empieza a apreciar, se empieza a evolucionar esta área, porque ya podemos emplearlo, ¿no? En la manipulación de la información y conocimientos a través de lo que son estas imágenes médicas. Y la interpretación de estas imágenes requiere prácticamente la participación, ¿no? Del conocimiento médico y especialmente del conocimiento sobre la técnica de imagenología. Un especialista en la rama tiene que conocer los principios físicos, ¿no? Mecánicos, la técnica de adquisición, la cual permite establecer la correspondencia, es decir, la transformación entre las estructuras de estudio y la imagen, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Este conocimiento va a permitir que pueda interpretar tanto la apariencia, las relaciones de las estructuras en estudio, así como también establecer los límites de aplicación y de diagnóstico. Esto tiene que venir acompañado hoy en día con la tecnología muy avanzada, el conocimiento de los propios equipos, porque cada equipo ya genera diferentes ondas, genera diferente tipo de energía. Entonces, a esto hay que sumarle lo que es el conocimiento anatómico. Si un especialista no conoce el área, no, un médico no conoce el área, entonces no va a poder conocer y mucho menos identificar estructuras. Entonces, de aquí nace también conocimiento previo que debe tener, que es los aspectos tanto morfológicos, anatómicos, así como también fisiológicos y patológicos que pueda presentar el cuerpo, ¿no? Nos referimos a la forma, a la función, las relaciones espaciales que pueda presentar y las anomalías. Entonces, los modelos estructurales, ¿no? y anatómicos deberían ser dependientes de la modalidad, ya que las imágenes de un órgano obtenidas a través de una técnica diferente en esta rama que es imagenología pueden diferir notablemente. Si a mí me muestran un rayos X, una placa de rayos X de tórax, por ejemplo, y una tomografía, es diferente la densidad que agarran lo que es estos equipos a través del tejido. Entonces, de igual forma, aquí se añade una dificultad más, ¿no? Es decir, varían las características estructurales en dependencia de una modalidad a otra y pueden tener diferente aspecto. Entonces, esto quiere decir que para una aplicación particular, ¿no? Un modelo podría tener demasiado detalle y la adecuación del modelo a la técnica va a ser empleado, ¿no? por un experto en la modalidad. Modalidad nos referimos a la técnica. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar, ¿no? En eco, por ejemplo, tenemos el eco Doppler, tenemos el eco pulsado, tenemos el eco en 2D, el eco en 3D. Hoy en día está saliendo el 4 hasta el 5D. E incluso tenemos el eco M. Son diferentes modalidades que nos aprecia o que nos permite utilizar el mismo dispositivo o máquina, ¿no? Entonces aquí nace otro punto fundamental para lo que es el profesional en esta área, y es la experiencia, ¿no? Como dicen, la experiencia hace el maestro. Entonces, por ende, es necesario que el médico tenga que formarse de forma práctica. La experiencia del médico en el reconocimiento, así como también en el diagnóstico, va a permitir una eficaz integración de toda la información que está recopilando. Va a poder determinar la calidad del diagnóstico, así como también va a tener un componente reflexivo para las imágenes médicas, ¿no?
que en dependencia a su criterio, a su experiencia, va a poder orientar mucho mejor lo que va a ser la calidad, la modalidad, el equipo a utilizar, el corte que va a utilizar para lo que es la toma de la imagen, ¿no? En dependencia del equipo. Gracias a esto, entonces, el médico adquiere ese conocimiento empírico que es necesario, porque va a depender mucho del modelo, el tipo de máquina, y además el paciente. Entonces, gracias a esa experiencia se va a fortalecer esa área. Cabe recalcar que en 1972, el británico Hounsfield presenta en Londres lo que es el tomógrafo computarizado, ¿no? Por primera vez, en el cual la imagen no es analógica, como se usaba en esos tiempos, lo que es la radiología convencional, sino lo hacía de forma digital. Es decir, el equipo, el cual le valió un premio Nobel, fue desarrollado en base a los trabajos matemáticos, ¿no? De lo que es el australiano Radon y a los de un sudafricano, Cormack, en 1950, por lo cual establece la distribución de las dosis de radioterapia que son causadas por la heterogeneidad de las regiones del cuerpo. Es decir, gracias a los cálculos matemáticos, él ha podido establecer cómo se reparte esa absorción, esa distribución en cada tejido de nuestro cuerpo, y gracias a ese cálculo podemos hoy en día apreciar con diferentes tonalidades, ¿no? Diferentes aspectos de la imagen, lo cual nos permite diferenciar los tejidos. La incorporación de la resonancia magnética, ¿no? Hizo el premio Nobel, ¿no? De física, quien aproximadamente por los años 80 publicaron los estudios de los primeros pacientes sometidos a la técnica. Gracias a la técnica de espectroscopía, lo que ha permitido una localización precisa de la fuente de esto. Hoy la imagenología tiene un brillante porvenir gracias a las posibilidades que ofrece la informática para obtener, conservar y transmitir imágenes. Prácticamente nos permite hoy en día ya analizar e interpretar esta información gracias a estos complejos cálculos que realiza el procesador. Entonces, es aquí donde se da un punto de inflexión para el campo, este campo tan interesante, la imagenología, la cual permite lo que es que la radiología, ¿no? También de igual forma no se queda atrás. Ha permitido avances, ¿no? Tanto en la aplicación tecnológica, en la aplicación clínica, hasta hoy en día hacemos rayos X con contraste, ¿no? Y en los últimos 10 años ha habido de igual forma un crecimiento expansivo al utilizar este tipo de complementario que nos permitan realizar radiografías convencionales, es decir, las nuevas modalidades ya se introducen en el campo de la informática que complementan el trabajo del médico y en la parte clínica, ¿no? Entonces, como han visto, eh, estos equipos, dispositivos, a medida que ha ido avanzando, ¿no? La tecnología han ido encaminando, es decir, a la par, para desarrollar estos tipos de instrumentos que hoy en día tenemos, como es el TAC, la resonancia magnética, radiología intervencionista, ¿no? Y hoy en día la forma portátil que tenemos, la accesibilidad, ¿no? La practicidad que nos da estos equipos, ya van siendo técnicas más sofisticadas en el diagnóstico por imágenes, ¿no? Y esto es esencial para el campo de la salud, ya que permite, ¿no? La orientación, la calidad de imagen, el diagnóstico precoz en ciertas enfermedades. Y esto se da a la par, ¿no? Con médicos que necesitan de estos conocimientos básicos en su perfil profesional, así como también una adecuada orientación y que le permita una elección del mejor método
porque existen muchas posibilidades para la solución de cada problema clínico. Al mismo tiempo, el médico se enfrenta, ¿no?, a presiones financieras que lo obligan a reducir los costos en el diagnóstico. No todos los pacientes tienen la disposición o accesibilidad para un TAC, por ejemplo, que es muy elevado su costo, así como también al riesgo de producir lesiones, ¿no? El riesgo-beneficio debido a la radiación que utilizan estos equipos, así como también riesgo-beneficio si es que se utiliza un contraste, ¿no?, que pueda generar una alteración en mi paciente. Y esto puede provocar o puede generar daño a nuestro paciente por exámenes innecesarios y sin criterio médico. El diagnóstico por imágenes prácticamente se refiere a las tecnologías, ¿no?, que se usa hoy en día por parte del personal médico para observar lo que es el interior del cuerpo y así buscar un indicio acerca de su cuadro clínico del paciente. Como les indicaba, hay una gran variedad de aparatos y técnicas, ¿no?, que pueden crear o recrear estas imágenes, tanto de la parte anatómica y funcional, y la tecnología que va a usar el profesional va a depender mucho en dependencia de la clínica, es decir, la sintomatología que tenga el paciente, y de la parte del cuerpo que debe examinarse. Los rayos X, las tomografías, los estudios de medicina nuclear, las imágenes por resonancia y ecografías, ya hoy en día se consideran métodos de diagnóstico por medio de imágenes. Y lo más importante, ¿no?, al momento de tratar con un paciente es explicarle lo fácil que es este estudio, que no es invasivo, la mayoría de sus componentes, pero hay que tener ciertas recomendaciones. Uno de ellos es que el paciente colabore permaneciendo inmóvil, ¿no?, por un periodo largo de tiempo, en dependencia del tipo o aparato que utilizamos. Esto puede generar algo incómodo, pero nos da la ventaja de que no es invasivo. Pero así como también no todo puede ser color de rosa, tiene lo que es su desventaja, ¿no?, y su contraindicación. El hecho de que incluya radiación en sus componentes, entonces no puede ser considerado lo seguro, ¿no?, porque la dosificación puede ser muy alta o muy baja y puede colocar en riesgo a nuestro paciente. Entonces también ustedes deben conocer que cada equipo, cuánto de radiación emite y cuánto es lo tolerable para el cuerpo humano. Lo mismo en algunos estudios por imágenes, ¿no? Hay que introducir el cuerpo en la cámara, como pueden apreciar ahí, una resonancia, una tomografía, la cual va a estar unida a un tubo largo y delgado, ¿no?, y por el cual nos va a poder permitir ver el cuerpo humano a través de una apertura para explorar el interior de un órgano particular, como el corazón, los pulmones o el colon. Dicho esto, entonces, de aquí nos vamos a lo que es la ciencia radiológica. La radiología prácticamente ya se ha convertido en una especialidad médica, ¿no?, y odontológica, que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo mediante agentes físicos, como son rayos X, ultrasonido, campos magnéticos, y estas imágenes se utilizan para el diagnóstico, así como también para el pronóstico y tratamiento de las enfermedades. También puede denominarse a esta rama, ¿no?, genéricamente como radiodiagnóstico o diagnóstico por imagen. Ahí podemos ver en las imágenes ciertas tomas, ¿no?, de diferentes partes del cuerpo, el cual me permite poder apreciar el tejido interno que tiene el cuerpo humano. Hay que saber distinguir que la radiología, ¿no?, no es lo mismo que la radioterapia, que no utiliza imágenes, sino que se emplea, ¿no?, directamente una radiación ionizante para el tratamiento de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para detener o frenar cierto crecimiento del tejido normal.
como son los tumores, ¿no? Y esto se da gracias a la introducción de rayos X de mayor energía, que son focalizados, que son los mismos para ser utilizados en el diagnóstico. Y lo que hacemos es prácticamente atacar a estas células cancerígenas, ¿no? Y disminuir, detener o frenar su crecimiento. Entonces, no es lo mismo radiología que radioterapia. De aquí nace la clasificación de lo que es la radiología. Y lo podemos clasificar según el órgano, sistema o parte del cuerpo que se va a estudiar. Tenemos la radiología neurológica o neuroradiología, así como también de cabeza y cuello, la odontológica, torácica, cardíaca, abdominal, gastrointestinal, genitourinaria, ginecológica, vascular, musculoesquelética. Entonces, como ven, prácticamente es en base a lo que el cuerpo necesitamos explorar. Y tenemos otra clasificación que es según su actividad principal. Puede ser por una radiología intervencionista, una radiología diagnóstica o radiodiagnóstico y medicina nuclear. Medicina nuclear prácticamente genera imágenes mediante el uso de trazados radioactivos que se van a fijar con diferente afinidad a lo que es la parte histológica, ¿no? Es una rama exclusivamente diagnóstica y en algunos países se constituyen ya en especialidad médica aparte. En cambio, el radiodiagnóstico se centra principalmente, como su nombre lo indica, en diagnosticar enfermedades mediante imagen. Y la intervencionista se va a centrar principalmente en el tratamiento de las enfermedades. Y esto se aplica mediante el empleo de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que son mínimamente invasivos. Y aquí es donde las imágenes nos van a guiar para poder realizar este procedimiento. Entonces, la frontera entre la radiología diagnóstica e intervencionista no lo tenemos claramente definido, ¿no? Los especialistas en diagnóstico también suelen utilizar procedimientos intervencionistas en su área. Y lo mismo los especialistas en tratamiento, es decir, los radiólogos intervencionistas, también suelen encargarse del diagnóstico de las enfermedades por imagen, especialmente el sistema circulatorio periférico. Por ende, en la actualidad, en muchos países, la subespecialidad que se da es la vascular, es decir, subespecialidad de radiología vascular e intervencionista, la cual está integrada con el resto de la radiología en una única especialidad. Aunque, en dependencia del país, existe una controversia sobre si deberían separarse como especialistas o mantenerse unidos a radiología. Ahora vayamos al ámbito de la tomografía, ¿no? Como indicábamos hace unas décadas, ¿no? Una historia interesante que acompaña a lo que es un grupo británico y juntamente con la compañía discográfica EMI, ¿no? Que producía estos discos, decidió invertir parte de lo que es las ganancias a través de la venta de millones de estas canciones de los Beatles en la creación de un laboratorio de investigación. Y gracias a este laboratorio, a su inversión, justamente el ingeniero Hounsfield trabajó en esta creación, en este nuevo aparato de radiodiagnóstico. Su objetivo de él era prácticamente que fuera capaz, ¿no? De crear una imagen tridimensional de un objeto tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X, pero desde diferentes ángulos. Y esta información tenía que ser utilizada mediante un ordenador, una computadora, la cual permita, ¿no? Reconstruir mediante cálculos y poder apreciar en planos superpuestos y entrecruzados.
Esa era su intención de Hounsfield. Y es aquí donde nace lo que es la tomografía, gracias a este ingeniero Godfrey y al físico Cormack, que Hounsfield agarró las teorías, agarró los cálculos, ¿no?, de Cormack y lo introdujo en el procesador. Y mediante esto, los rayos X, ¿no?, que se tomaba de diferentes ángulos, permitía lo que era la imagen tridimensional. Entonces, el primer tomógrafo inventado fue para un estudio cerebral, el cual duraba 45 minutos. Como pueden apreciar, un tomógrafo tiene esas características, ¿no?, voluminosas, ya que es necesario debido al gran empleo de rayos X y a la movilidad que tiene que tener este emisor, porque como lo toma de diferentes ángulos, entonces tiene que generarse ese espacio. Entonces, el TAC o tomografía computarizada, mejor dicho, ha ido revolucionando, ¿no? Ha ido revolucionando el campo de la radiología diagnóstica. Y desde el inicio de la tomografía en 1970, su uso se ha expandido a nivel mundial y se ha ido incrementando. Hoy en día ya se estima que más de 62 millones, ¿no?, de tomografías se realizan por año. Son obtenidas actualmente en los Estados Unidos. Entonces, aquí te dejo un cuadrito prácticamente de cómo se da esa evolución, ¿no? Cómo a partir del siglo o finales del siglo XIX se empieza a descubrir los rayos X, se empieza a generar los primeros reportes médicos, ¿no?, y poco a poco se va introduciendo eh, y va revolucionando este campo de la radiología hasta hoy en día tener una fusión de imágenes. Hasta hoy en día tener incluso recreaciones, ¿no?, de las imágenes estructurales ya en 5D, ¿no? Es decir, prácticamente ya podemos ver eh, el cuerpo como tal, ¿no?, sin necesidad de abrirlo en un ser vivo. Otro de los puntos que es necesario conocer es justamente, como les decía en un principio, ¿no?, aparte del reconocimiento anatómico, es necesario que ustedes también puedan observar en lo que es las dosis que puede recibir o que emite cada dispositivo, ¿no?, y que puede generar a cada órgano, ¿no?, con diferentes estudios radiológicos. Por ejemplo, aquí les muestro una tablita, el cual nos muestra las dosis típicas de radiación en órganos de diferentes estudios radiológicos. Entonces, aquí en la columna donde dice tipo de estudio, tenemos lo que es como primero radiografía dental. Tenemos aquí una radiografía anteroposterior de tórax. Tenemos una radiografía lateral de tórax, una mamografía, un TAC abdominal. Aquí tenemos con uso de contraste, un enema de Vario. Y aquí un TAC abdominal neonatal. Luego en la siguiente columna vemos el órgano, ¿no? Aquí tenemos el cerebro, pulmón, aquí tenemos mama, estómago, colon y estómago. Y acá nos refiere la dosis de órganos relevantes, es decir, la dosis la cual recibe de radiación. La dosis de radiación prácticamente es una medida de energía ionizante que es absorbida, en este caso, por unidad de masa, que se expresa en grays o miligrays. Aquí lo tenemos sus siglas, y el cual equivale prácticamente, suele expresarse en milisieverts. Y para la radiación de rayos X, que es utilizado como escáneres CT, en el caso de tomografía computarizada, y aquí tenemos la equivalencia, ¿no? Es decir, un miligray es igual a
1 milisieverts. Entonces aquí les muestro la tablita en cada órgano, ¿no? Qué dosis recibe según el equipo utilizado y vemos que el que más emplea, ¿no? Son los tomógrafos. Los tomógrafos debido a la cantidad de rayos X que genera o que penetra y que necesita absorber lo que es el órgano como tal. Recordarles que tomografía, se ha establecido esta palabra, que viene del griego tomos, que significa corte o sección, y graphein, que significa escribir o grabar. Y tomografía axial, axial se refiere al plano, al eje, ¿no? Que es relativo al eje, y computarizada prácticamente ya que procesa datos, ¿no? Por medio de la parte axial, helicoidal y multicorte, ¿no? Las modalidades que nos ofrece un tomógrafo. Como pueden ver, la emisión de estos haces, de estos rayos, ¿no? Se da de forma circular, es necesario y es por eso que se da ese volumen que necesita el tomógrafo, ya que aquí, como vemos, el emisor va a empezar a dar giros, ¿no? Sobre el eje del paciente para tener y recrear diferentes cortes de imágenes de diferentes ángulos. Ahí podemos ver el 1 es el generador de rayos X que va a girar en sentido de la flecha, ¿no? En forma circular. Tenemos aquí el 2 que va a ser el haz de rayos X generado en forma de abanico, ¿no? Cómo se va va en forma divergente estos haces de luz. El 3 prácticamente es la sección de la cabeza, ¿no? Del paciente, por donde se realiza el barrido, ¿no? Por el haz de rayos X. El 4, esta va a ser la pantalla fluorescente, donde va a llegar lo que son los rayos X, es decir, lo cual va a detectar, es decir, va a absorber, el cual va a recibir estos rayos X. Y el 5 es el que va a recibir, ¿no? El que va a detectar y va a traducir esta recepción de rayos X hacia lo que es la unidad central de proceso, ¿no? En este caso, la computadora. Entonces, de esta forma empieza a trabajar lo que es un tomógrafo, ¿no? Como pueden ver, este va girando, va rotando, y a medida que va rotando, lo mismo el detector lo realizan siguiendo el mismo destino, el mismo curso, y va detectando estos rayos X. Y de esta forma se va tomando diferentes cortes en diferentes ángulos. Las dosis de radiación desde las tomografías van a variar, depende el tipo, ¿no? Y son varias medidas que son usadas para describir estas dosis de radiación que son emitidas por el tomógrafo. Y de aquí hay que entender dos, las dosis absorbidas y las dosis efectivas. Y lo que es el índice de dosis de la tomografía computarizada. Entonces, empecemos con la dosis absorbida. Es una magnitud utilizada tanto en radiología y protección radiológica que nos permite poder medir esa cantidad de radiación ionizante, el cual va a ser recibido por un material. En este caso, va a ser más específico por un tejido o un ser vivo. La dosis absorbida mide la energía depositada en un medio por unidad de masa. La unidad en el sistema internacional es el joules por kilogramo, el cual recibe el nombre especial de Gray, ¿no? El cual les indicaba Gray. Y con las siglas G mayúscula y Y minúscula. Y la dosis efectiva, prácticamente, son dosis desde distintos puntos de vista, siendo lo más habitual su uso desde el punto de vista del individuo expuesto a una radiación ionizante. De igual forma, esta magnitud es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que pueda ocurrir un efecto estocástico, es decir, generalmente cáncer, sobre una persona el cual recibe la radiación a cuerpo completo.
Entonces, la probabilidad de que ocurran estos sucesos se calcula actualmente a partir de un modelo lineal sin umbral. De ahí conocidas sus siglas LNT. Los efectos biológicos que puede recibir un paciente, ¿no? De las dosis bajas, tal como los rayos X, rayos gamma, partículas alfa, beta, ¿no? Tienen la energía suficiente para vencer la energía de enlace de los electrones de los átomos y moléculas para formar iones. Entonces, de ahí vemos la dosis de absorción. Dosis para lo cual es necesario conocer y en dependencia al tipo de estudio, nosotros tenemos que aplicar, programar esto en el tomógrafo, en el equipo, para que la imagen nos pueda salir, primero, de forma limpia, clara, y dos, no ocasionar daño al paciente. Entonces, la dosis órgano de una tomografía son considerablemente mayores que la radiografía convencional, ¿no? Por ejemplo, en rayos X abdominal, antero-posterior. La dosis al estómago es aproximadamente 0,25 miligray, 50 veces menos que la correspondiente tomado desde una tomografía. Entonces hay que seguir ciertos principios previos a solicitud diagnóstica. Primero, no debemos o no se debe realizar una prueba si hemos decidido previamente no tratar. No debemos realizar una prueba si hemos decidido previamente tratar. Y una prueba diagnóstica no indicada puede confundir más que ayudar. Entonces, aquí viene la frase. Dosis absorbida es la dosis administrada a un paciente, órgano o tumor. Los rayos X pueden ionizar directamente al ADN y muchos de los daños inducidos por la radiación son rápidamente reparados por varios sistemas que tiene lo que es la célula. Pero la rotura de la doble hebra del ADN es difícil de reparar. Y estos son los efectos biológicos directos, ¿no? Que puede ocasionar esta radiación. A nivel celular, puede inhibir lo que es la reproducción celular. Puede reparar de la lesión acertada o fallida y puede ocasionar muerte celular. Entonces, los efectos biológicos de la radiación pueden generar muerte celular, transformación celular o ambas. Muerte celular son determinísticos debido a la investigación que se ha realizado, son clínicamente atribuibles a pacientes expuestos y en la transformación celular esos efectos estocásticos, ¿no? Que pueden generar alteración específicamente de la hebra del ADN, ¿no? Y son atribuibles en grandes poblaciones. Y en cambio, cuando se da ambas, puede ser a nivel prenatal, expresada en el feto o en el recién nacido o en los descendientes. Es por eso, de aquí viene su contraindicación principal del uso de estos equipos, ¿no? Que se da a mujeres en estado de gestación. Y llamamos radiosensitividad a la respuesta de una materia viva frente al impacto de la radiación. Y de aquí viene la frase, dosis equivalente es la radiación que recibe el personal expuesto y el público en general. Como indicamos, estos efectos no estocásticos de una dosis, ¿no? Umbral puede, para generar daño, por debajo del cual la probabilidad de aparición es prácticamente nula. Los daños que se producen son de aparición inmediata y requieren de altas dosis de radiación. Es por eso que estos efectos estocásticos, ¿no? Son aleatorios y pueden aparecer tras la exposición a pequeñas dosis de radiación y los daños de aparición tardía. Es lo nuevo que hoy en día ya se toma en cuenta, ¿no? La seguridad tanto del paciente como del personal. Entonces,
que ustedes tienen que reconocer al momento de manejar ese tipo de dispositivos son los efectos inmediatos que se puede dar a nivel de la radiación en humanos. El síndrome de radiación aguda, la lesión ística local, depresión hematológica y lesión citogenética. Dentro de lo que es el síndrome de radiación aguda, encontramos un síndrome hematológico, gastrointestinal y del sistema nervioso, ¿no? Los principales órganos diana de esta eh, radiación, así como también los efectos tardíos pueden deberse a leucemia, pueden generar enfermedades malignas, es decir, cáncer a nivel orgánico, lesiones ísticas locales, hablamos de piel, ojo, gónadas, lesiones genéticas y por ende alteraciones tanto celulares como tisulares. Acá les muestro lo que es la escala de Hounsfield, el cual me va a permitir poder apreciar el tipo de material o sustancia. Estoy utilizando y prácticamente esa escala es una unidad de medida utilizada en tomografía, ¿no? Esto me permite cuantificar lo que es la densidad de los tejidos y permite diferenciar entre tipo de tejido, material dentro del cuerpo, basándonos en lo que es la capacidad para atenuar los rayos X. Entonces, bueno, aquí podemos ver los rangos. El hueso compacto, las unidades de Hounsfield, puede ser mayor, ¿no? A 1000 unidades. Y a medida que vamos viendo el tejido, es decir, un tejido esponjoso, por ejemplo, que es menos denso, entonces va de 150 a 300 unidades. Y a medida que vamos viendo, entonces la sangre, sustancia cerebral, agua, grasa, van disminuyendo aún más. Siendo el lado opuesto el aire, que nos da menos 1000 unidades Hounsfield. Y esto permite la traducción de imágenes. Es decir, cuando nosotros vemos, ¿no? Mayor a 1000, entonces las tonalidades van siendo, se va a poder apreciar la diferenciación de los tejidos. Es decir, entre lo que es el hueso, por ejemplo, el hueso compacto, ¿no? Y lo que es aire. Pero pueden haber factores que puedan afectar, ¿no? Es decir, puedan alterar. Por ejemplo, la resolución del escáner o artefactos de la imagen. Puede haber un movimiento del paciente o implantes metálicos u otros factores que puedan alterar lo que es esta absorción de lo que es de los tejidos. Entonces, hagamos un ejemplo acá, a nivel cerebral. Como podemos ver, a nivel cerebral deberíamos encontrar, como vemos aquí en la tablita, de 36 a 46 unidades Hounsfield en tomografía en la sustancia gris y en la sustancia blanca de 22 a 32. Y como podemos apreciar la imagen, tiene diferentes tonalidades. La interpretación entonces, recuerden que utiliza rayos X, entonces va a ser en dependencia de la cantidad que se absorbe el tejido. Entonces, la interpretación, vamos a poder apreciar lo que es la ventana cerebral, vamos a poder apreciar lo que es la anatomía como tal, se aprecian los lóbulos, se aprecian los tejidos blandos, ¿no? Que aparecen en tonos de gris, dependiendo de la densidad. El líquido cefalorraquídeo, como es hipodenso, entonces se va a apreciar esa, es decir, oscuro, mientras que los huesos, como vemos en la parte periférica, ¿no? Como generan mayor absorción de unidades Hounsfield, entonces como son hiperdensos, se van a notar claros. Aquí tenemos otra imagen.
De igual forma, la parte periférica, como son hiperdensos, las unidades Hounsfield son mayores, entonces se aprecia claro. Y a medida que vamos acercándonos a la materia sustancial blanca y sustancia gris, entonces las unidades como van reduciendo, las tonalidades van cambiando. Muy bien, y vamos a finalizar con lo que es resonancia magnética. Resonancia magnética prácticamente, así como la tomografía, ha ido evolucionando, ha ido creciendo y se ha empezado a formar a partir de los años 1924, donde Paul empezó a demostrar, gracias a este avance de la medicina nuclear, ¿no? Y empezar a aplicar lo que es imágenes, pero el cual me pueda, es decir, de forma más avanzada, ¿no? Ya que utiliza campos magnéticos y ondas de radio y nos permite crear ondas de radio más precisas, lo cual la imagen me va a salir más detallado de los órganos y tejidos del cuerpo. Y es útil, ¿no? Para visualizar estructuras y patologías que no son claramente visibles como otras técnicas como la tomografía. El principio de la resonancia magnética básicamente se da bajo el campo magnético, ondas de radiofrecuencia y lo que es las imágenes por secuencia, ¿no? Entonces tenemos aquí una mesa, el gantry, que es con imán, una consola y una computadora. De igual forma, se considera una técnica diagnóstica, ¿no? En la cual se introduce al paciente en un campo magnético y mediante por un imán, ¿no? Que va girando, va siguiendo lo que es mediante estímulos, conseguimos esa resonancia, ¿no? De, esos de los núcleos de sus átomos y gracias a eso podemos recoger esta energía y se va tratando adecuadamente y se transforma en una imagen tomográfica. Entonces, la resonancia magnética nos permite estudiar la anatomía humana en los tres planos del espacio, realizando cortes tomográficos según la zona anatómica a estudiar. Entonces, la tecnología va avanzando cada vez más. Las técnicas para obtener imágenes del cuerpo, ¿no? Ya van siendo cada vez más, como ser ultrasonido, resonancia magnética, nuclear. Ya son cada vez más conocidos por el público en general. Y ya hoy en día ya podemos verlos incluso a color, ¿no? Verlos y para guiarnos en procedimientos complejos, ¿no? Imágenes en tiempo real, internas por el yodo, son usados para visualizar cómo trabaja el órgano. La medicina nuclear, como veníamos indicando, ya nos permite recrear todo el cuerpo prácticamente, ¿no? La imagen de positrones, que es el PET, ya de igual forma es así como la resonancia, pero esto es ya más complejo, ya que utiliza un isótopo de vida que incorpora una sustancia al metabolizarse por el organismo, lo cual es absorbida por un tumor, ¿no? Y así podemos recrear y ver el lugar específico de la lesión. Y el ultrasonido, ¿no? Que ya vemos ahora en 3D, 5D, ¿no? Que normalmente veíamos esta imagen, ya hoy en día es posible crear, debido al continuo mejoramiento de estos equipos. Se prevé que no muy lejano ya el paciente puede ingresar a una cabina, ¿no? Y en pocos minutos la máquina va a obtener toda la información de la morfología interna de sus órganos, así como también el análisis bioquímico. Ya luego los médicos tratantes, ¿no? Pasarán incluso a una sala o pequeño auditorio donde verán una imagen holográfica tridimensional de su paciente
que va a ser producido ya por rayos láser, ¿no? Donde se pueda realizar un mejor enfoque con mayor precisión y decidir el mejor tratamiento. Entonces, en conclusión, la imagenología es una disciplina de medicina, ¿no? Que emplea diferentes modalidades. Entonces, tienen que llevar a cabo conocimiento previo de anatomía, de la misma rama, imagenología, práctica, ¿no? Lo más importante. Y la mayor ventaja que tiene esta rama es que nos permite avanzar en el tratamiento de alguna enfermedad, ¿no? Sin interrumpir o sin intervenir, mejor dicho, quirúrgicamente al paciente. Y es un método, lo más importante, no invasivo. Bueno, acá les dejo una curiosidad. La primera tomografía computarizada demoró 2 horas y media con el paciente y la reconstrucción de sus imágenes tomó 9 días, ¿no? Debido al complejo y a la precaria tecnología que teníamos en ese entonces. Entonces, no olvidarse que la seguridad de los pacientes constituye una de las estrategias prioritarias para los sistemas sanitarios en todo el mundo. El hecho de estar capacitándonos mejora nuestra atención a los pacientes y mejora la calidad en nuestro sistema sanitario. Muy bien, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden realizar por lo que es el chat o utilizando lo que es el micrófono. Muy bien, creo que no hay ninguna duda. Entonces, si desean lo que es el material extra en la presentación, así como también la clase grabada, pueden solicitar en lo que es los números que aparecen en pantalla. Un saludo acá desde La Paz, Bolivia. Que tengan una excelente noche y nos reencontramos en otra oportunidad. Buenas noches.